Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Gracias por estar en otro espacio dominical más de Victoria Soberana. Como ustedes saben, Victoria Soberana es un espacio, es una plataforma pentecostal que tiene como propósito abrazar, amar, restaurar y predicar el Evangelio a toda criatura viviente. Hoy estamos domingo 12 de diciembre. Hoy vamos a ver el Evangelio de Marcos parte 5. Repito, vamos a ver el Evangelio de Marcos parte 5. Pero antes de iniciar, quiero pedirle que desde donde usted esté me acompañe en una oración para pedirle al Señor que sea Él tomando este tiempo, para que sea Él hablando nuestros corazones, hablando nuestras vidas, tocando nuestro espíritu, para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar y de esa forma cambiar nuestra manera de vivir. Acompáñame. Señor, muchas gracias por un domingo más en donde podemos aprender de tu palabra, por una semana más en donde nos has enseñado lecciones, en donde nos has abierto los brazos para que acudamos a ti, Señor, en donde nos has marcado el camino. Gracias, Señor, por una semana más donde nos has llenado de ilusiones y de metas cumplidas, donde has cumplido los anhelos de nuestros corazones, pero también donde nos has marcado altos y nos has enseñado lecciones, muchas de ellas silenciosas, pero bastante importantes, Señor. Gracias por los caminos y las posibilidades que tú abres. Gracias por la forma en la que nos prosperas materialmente y espiritualmente, que es lo más importante, bendito Dios. Te pido que seas tú tomando el control de este tiempo, para que ninguna palabra de hombre salga de mi boca, que de mi boca salga palabra que venga de ti, solamente de ti, y que sirva para restaurar, para edificar, para levantar, para rescatar, bendito Dios. Te pido que uses este tiempo para derribar muros, romper cadenas, quitar vendas, para que podamos verte y acercarnos a ti y a ese estilo de vida que tú propones, que es un estilo de vida eterna, de vida espiritual en abundancia, bendito Dios. Te pido que seas tú guiando este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y agradezco. Amén y amén. Bien, hoy vamos a ver el Evangelio de Marcos, parte 5. El Evangelio de Marcos, parte 5. Acompáñeme entonces a este apasionante estudio. Si nosotros revisáramos estadísticas serias de distintos organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, incluso estadísticas oficiales de los propios gobiernos, y las comparáramos con las estadísticas del, de los años 90, por ejemplo, de los años 80, o las pocas estadísticas que pueden haber en algunos casos en los años 60 o 50, nos daríamos cuenta que cada vez hay menos personas que van a la iglesia según el número de habitantes, independientemente de su religión o denominación. Y también podremos darnos cuenta de que el índice de agnósticos o ateos ha aumentado considerablemente después de la primera década del siglo XXI. En los años 50 aproximadamente, el 85% de la población latinoamericana admitía ser cristiana. Hoy, solo entre el 45 y 50% de la población latinoamericana admite creer en Dios. Y de esos, solo del 30 al 40% de ellos va a una iglesia. Es decir, que para desilusión de muchos, las iglesias actualmente se ven más llenas no porque el cristianismo haya crecido,
sino porque la población mundial es la que ha crecido. De hecho, el cristianismo en relación con el siglo pasado ha decrecido, ha disminuido considerablemente. ¿Pero por qué pasa esto? La respuesta es bastante simple. Porque no hemos sido capaces de guardar la coherencia y de practicar lo que predicamos. No hemos sido capaces de articular acciones conscientes que edifiquen en base a nuestra fe. Nos hemos vuelto hipócritas y fariseos. Nos hemos vuelto igual, o yo diría incluso peor, que los maestros de la ley y los herodianos que crucificaron a Jesús. Por eso hoy yo quiero recordarle a usted, mi amigo, a usted, mi amiga, quién es Jesús. Porque de pronto usted lee en la Biblia que dice, bueno, que dice sed como Cristo, o que dice sed santos porque Él es santo. Pero usted dice, bueno, ¿cómo sabemos exactamente cómo era Jesús? ¿Quién nos puede contar cómo sabemos a ciencia cierta cómo era Jesús? Pues bueno, déjeme decirle que todas esas preguntas están en la Biblia. Y por eso hoy yo quiero recordarle a usted, o por si nunca lo había escuchado, quiero enseñarle quién era Jesús y cómo era Jesús. Y sobre todo, por qué lo crucificaron y cuál es su verdadero legado. ¿Todo esto para qué? Para que usted se acerque a Él en caso de no conocerle, o para los que ya son cristianos, van a una iglesia o al menos dicen creer en Dios, en Jesús, retomen el camino en caso de estar sumergidos en la rutina de la iglesia de la actualidad. Así que acompáñeme a Marcos. Marcos 2 del 23 al 28 dice así: Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos se pusieron a caminar arrancando espigas. Los fariseos le decían: Mira, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿Nunca han leído qué hizo David cuando tuvo necesidad y pasó hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? ¿Y cómo comió los panes de la presencia y aún dio a los que estaban con él, cosa que no es lícito comer solo a los sacerdotes? También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Óigalo bien, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Qué interesante esto. Generalmente tenemos la idea de que nada puede salirse de los cánones tradicionales establecidos por los pastores, por los líderes, por los ancianos de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, y que todo tiene que ser una forma de adoración estática, nada más los domingos. Yo voy al culto, 30 minutos o una hora de alabanza, después la prédica, unos 30 o 45 minutos, la oración, las ofrendas, la oración final, y a correr, se ha dicho, hasta la próxima semana. Y precisamente por andar pensando así, es que muchos se alejan de la iglesia. Pero aquí podemos ver cómo Jesús era alguien sensible,
que le daba más importancia al bienestar espiritual y físico del ser humano antes que a un rito litúrgico. Es decir, que para Jesús la liturgia era ayudar y satisfacer las necesidades de su entorno. Para Jesús, la auténtica liturgia que edificaba, con la que se adoraba a Dios y que edificaba el corazón del ser humano, salía precisamente del corazón y se materializaba con el servicio. Para Jesús, la única liturgia válida se reducía al servicio. Y qué importante recordar esto en momentos en que nuestras iglesias están prácticamente muertas. Nadie quiere hablar de las necesidades materiales del mundo dentro de la iglesia. Muy pocas son las iglesias y muy pocos son los cristianos que se atreven a cambiar, a innovar, a salir a predicar, no con palabras sino con actos, que se atreven a dar de comer al hambriento, que se atreven a levantar al caído. Jesús era alguien que comprendía el espíritu humano, no rechazaba ese espíritu, sino que lo atendía y lo curaba, acercándose y aliviando los problemas de su entorno. Jesús era alguien, y esto es muy importante que usted lo escuche, que con fundamentos bien cimentados y alejándose de un discurso que pudiera parecer simplemente un discurso fanático, defendía sus acciones. Fíjese cómo Jesús habló de David y habló con los maestros y con los sumos sacerdotes de David. Y cómo David, cuando tuvo necesidad, entró al templo y comió los panes que no eran permitidos comer sino solo el sacerdote, y dio a los que estaban con él. En ningún momento el Señor se exaltó y dijo: yo hago esto porque me da la gana, yo hago esto porque tenemos hambre, yo hago esto por tal cosa. No. Jesús, con argumentos bien cimentados, fue capaz de exponer sus puntos de vista y con acciones auténticas fue capaz de predicar un verdadero mensaje de amor. Jesús era alguien que no temía hacerles ver la verdad a las personas, por más dura que ésta fuera. También muy importante de aprender en nuestras iglesias actuales, donde hemos prácticamente que endiosado al pastor y nadie puede decirle nada al pastor o al evangelista, y donde los pastores también tienen miedo de decirles las cosas tal como son a los miembros de su congregación, por miedo de que se vayan, por miedo de que se cambien de iglesia. Y lo peor es que muchos dicen: mejor están aquí que en el mundo. Pero si usted no dice la verdad, y si la iglesia no se convierte en un nido donde viva permanentemente la verdad, simplemente la iglesia pasa a ser automáticamente del mundo. Jesús vivía lo que predicaba. Jesús era sincero, y precisamente por eso lo mataron. Porque en un mundo de hipocresía, él hizo lo más difícil: ser sincero, ser auténtico. Yo y a usted que me está viendo desde casa, o que me está viendo de pronto desde su trabajo, en un tiempito libre que tuvo por ahí en su universidad, yo quiero preguntarle: ¿qué pasaría si como cristianos nos atreviéramos a ser sinceros y a vivir lo que predicamos? ¿Qué pasaría si el mundo, no solo la iglesia, sino el mundo en general,
se atreviera a salir de su zona de confort, a decir la verdad y a aliviar las necesidades de su entorno? Yo creo que la respuesta es simple. Tendríamos un mundo mejor, un mundo maravilloso. Y en base a esas verdades auténticas, todos se entregarían al Dios que vino a morir y a resucitar por nosotros. Por lo mismo, el objetivo del mensaje de hoy es de recordarle a usted, mi amigo, a usted, mi amiga, que debemos ser como Cristo, que debemos ser sensibles con los problemas de este tiempo, que no podemos cambiar aquello que rechazamos, que solamente podemos cambiar aquello en lo que nos involucramos. Hoy yo quiero recordarte a ti que me estás viendo de pronto desesperanzado, tal vez después de un día difícil, después de días difíciles de pronto, después de momentos aciagos. Hoy yo quiero recordarte a ti que Cristo hizo algo más que solamente quejarse. Cristo se atrevió a servir y a ser honesto para cambiar su entorno. Y quiero decirte a ti que aún no conoces a Cristo, que Él es más que la iglesia, que Él es muy diferente al concepto de iglesia que el mundo y los propios cristianos conciben actualmente. Hoy yo quiero decirte que Cristo te entiende, te ama, te sana y te perdona. Y quiero que memorices esto. Cristo te entiende, Cristo te ama, Cristo te sana y Cristo te perdona. Hoy yo quiero decirte que Cristo te salva y que ese mismo Cristo te está presentando una nueva oportunidad y te invita a vivir, a disfrutar la vida a plenitud, a gozar la vida a plenitud sirviendo. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy yo quiero invitarte a recordar que Jesús no vino a quejarse, no vino a criticar. Hoy yo quiero hacerte recordar que Jesús vino a servir, a solucionar, a predicar con el ejemplo, a salvarnos con el ejemplo. Y por eso es necesario autorrevisarnos y, si nos damos cuenta que estamos mal, transformarnos. Es hora de vivir con sinceridad. Es hora de atrevernos a ir hacia lo que no conocemos. Y lo que muchos no conocen, lamentablemente, es el poder transformador de Jesús. Es hora de dejar que Jesús te transforme. Yo hoy quiero invitarte a que tú dejes que Jesús te transforme para que puedas ser salvo, para que puedas ser un verdadero cristiano y para que puedas vivir de verdad, gloriándote y regocijándote en los brazos de Cristo Jesús. Hoy yo te invito a no dejar perder oportunidades. Es hora de que tú empieces a predicar con tu vida, con tu ejemplo, más que con palabras. Es hora de salir a proclamar que Jesucristo es el camino. Muchos podrán prometerte que van a solucionarte la vida de 1000 formas, que si votas por ellos van a solucionarte la vida, que si le das dinero a no sé quién van a solucionarte la vida y tus problemas van a desaparecer, pero eso es pura paja.
El único que puede transformar tu vida a partir de un corazón renovado es Cristo Jesús. Y no te olvides lo que dice la palabra, que hay que cuidar el corazón porque de él emana la vida. Así que si tú quieres cambiar de vida, primero tienes que limpiar, que curar, que sanar tu corazón. Quiero por favor, desde donde usted esté, que me acompañe en esta oración final. Gracias, Señor, porque tú has hablado en estos minutos, en este tiempo, tú has hablado a nuestras vidas, tú has ido retándonos a vivir de manera sincera, has ido desafiándonos a vivir de manera sincera, a vivir de manera honesta, bendito Dios. Gracias, Señor, porque has sido tú desafiándonos a cambiar, a transformar, a dejar de quejarnos y a pasar a la acción. Has sido tú recordándonos que en nosotros está la decisión de cambiar, que solo debemos tomar la decisión y que el único cambio verdadero viene directamente de ti. Empezamos una nueva semana llenos de esperanzas, de anhelos, de ilusiones, también con algunos problemas. Y te pedimos, Señor, que tanto en lo bueno como en lo malo tú estés con nosotros, guiándonos, dándonos la victoria, pero también dándonos lecciones importantes y significativas de vida. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos permanentemente, que no sueltes nuestras manos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has brindado. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte. Te agradecemos, Señor, porque nos usas. Y yo personalmente, Padre amado, te agradezco porque me usas y te pido que me sigas usando porque quiero ser importante y solo puedo ser importante si tú me usas. Te pido también, bendito Señor, que en esta semana seas tú derribando muros, desatando nudos, desatando cadenas, rompiendo cadenas, bendito Señor, y quitando vendas para que aquellos que no han podido conocerte te conozcan. Te pido, Señor, que nadie que escuche este mensaje se quede sin conocerte. Gracias, Padre, por tu amor sobrenatural. Bendícenos, cúbrenos, protégenos y prospéranos tanto espiritualmente como materialmente. En nombre de Cristo Jesús, Padre amado, te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Bueno, mi amigo, mi amiga, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro espacio dominical más de Victoria Soberana. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darle me gusta a nuestra fanpage, a compartir nuestro contenido, a interactuar con nosotros, pero sobre todo a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Recuerde que definitivamente Jesucristo es el camino y Él, solo Él, y nadie más que Él lo va a llevar a usted a un océano de victoria. Muchas gracias, bendiciones.